Vamos a estudiar Hechos 14. La pareja evangelizadora de Bernabé y Pablo continúa con su agenda misionera en las ciudades de Asia Menor. La siguiente ciudad donde penetraron fue Iconio. Nos dice el capítulo que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran número de ellos, tanto de judíos como de griegos. Pero la oposición de nuevo se hizo presente. Los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, a pesar de eso, ellos se quedaron un buen tiempo allí hasta establecer una iglesia. La perseverancia en alcanzar cosas para Dios se distinguía en Bernabé y Pablo. El tener fe, perseverancia y amor por la causa permite siempre avanzar en medio de las pruebas. La siguiente ciudad en evangelizar fue Listra. Allí hubo dos acontecimientos relevantes. El primero de ellos fue el milagro de hacer andar a un hombre cojo desde su nacimiento. Esto provocó gran admiración en los habitantes religiosos de Listra, quienes dijeron: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros, de tal manera que llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Allí había un templo en el que hacían cultos a Júpiter. El sacerdote de dicho templo trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud, con el fin de adorar a Bernabé y a Pablo. Al darse cuenta ellos de esto, trataron de evitar el sacrilegio, explicando que ellos apenas eran seres humanos representando al Dios creador y que esa clase de dioses era lo que se tenía que abandonar. Lo siguiente que sucedió fue algo terrible. Vinieron algunos judíos de Antioquía y otros de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud de Listra, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Antes querían adorarlo y ahora lo estaban apedreando. El diablo buscaba formas de estorbar la causa de cualquier manera y especialmente tenía odio contra Pablo por su conversión. Pero Dios no quiso que Pablo muriera ese día. Así que milagrosamente el apóstol se levantó de entre las piedras sin golpes ni rasguños y continuó su viaje con Bernabé hacia otro lugar llamado Derbe. Y después de anunciar el evangelio en esa ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones, como hemos sufrido nosotros, se pueda entrar en el reino de Dios. Había llegado el momento de regresar a Antioquía de Siria, de donde habían salido. Pero antes dejaron ancianos en cada iglesia, designaron personas que quedaran allí. Habiendo ayunado e impuesto las manos sobre ellos, los establecieron como dirigentes de las iglesias locales que habían organizado. Una vez estas iglesias quedaron fundadas, ellos se encaminaron por tierra y volvieron al lugar donde ellos habían iniciado su primer viaje misionero. Podemos notar los grandes esfuerzos que debieron hacer nuestros pioneros en la obra. Veamos la perseverancia y la paciencia que desarrollaron en medio de las pruebas. No sin lucha pudieron establecer iglesias en muchos lugares. Pablo no tenía miedo a la muerte, no les impedía volver a las mismas ciudades donde recibieron amenaza de muerte y acciones brutales contra ellos. Ante la pregunta de por qué volvían a pesar de haber sido apedreados, ellos dijeron que es necesario que a través de muchos dolores entremos al reino de los cielos. Los discípulos no podemos esperar menos. Ya Jesús se los había advertido, pero el gozo por el evangelio hizo que ellos estuvieran dispuestos a sufrir e incluso morir por Cristo. Esa es la diferencia entre un discípulo y un simple miembro de iglesia. El Señor nos permita formar parte del último esfuerzo misionero que preparará al mundo para su venida. Que Dios te bendiga.